Hay un cansancio que no se quita durmiendo. No es físico, no es del cuerpo, es del alma. Es ese cansancio de intentar, de creer, de esperar y no ver nada. Es ese momento en el que te miras al espejo y no te reconoces, porque no eres quien eras, pero tampoco eres quien soñaste ser. Y entonces en medio de ese silencio preguntas: Dios, ¿todavía estás aquí? Porque hay procesos que no tienen explicación inmediata, pero sí tienen propósito. Y hoy no solo te voy a contar la historia de José, hoy vas a empezar a entender la historia de tu vida. José era un joven que no tenía poder, no tenía riquezas, no tenía influencia, pero tenía algo que lo cambiaba todo. Tenía un sueño. Y no era un sueño cualquiera. Era de esos sueños que no se explican, pero se sienten. Dios le mostraba imágenes, escenarios, un futuro donde su vida tenía peso, donde su voz importaba, donde su presencia marcaba diferencia. Y José lo creyó. Pero aquí viene algo que nadie te advierte. Cuando Dios pone algo grande en tu corazón, no todos van a entenderlo y a veces ni siquiera van a intentar hacerlo. José hizo algo muy humano. Habló de su sueño. Lo compartió con quienes tenía cerca, pensando que lo iban a celebrar, que lo iban a apoyar, que lo iban a levantar. Pero no fue así, porque no todo el mundo está listo para ver en ti lo que Dios ya vio. Y sus propios hermanos empezaron a mirarlo diferente. No porque José cambiara, sino porque lo que llevaba adentro empezaba a incomodar. Hay algo que duele, pero es real. Hay personas que te aman mientras no cambies demasiado, mientras no crezcas demasiado, mientras no te salgas del molde en el que ellos te conocieron. Pero cuando empiezas a evolucionar, cuando empiezas a soñar distinto, cuando empiezas a buscar algo más profundo, algunos no saben cómo acompañarte y otros, tristemente, deciden mejor alejarse o peor, herirte. Un día sus hermanos tomaron una decisión. No fue impulsiva, fue pensada, fue planeada, fue premeditada. Lo vendieron. Así, sin más, como si no valiera, como si no importara. Y aquí la historia deja de ser antigua y se vuelve actual. Porque quizás a ti no te vendieron, pero sí te traicionaron, sí te fallaron, sí te dejaron solo o sola, cuando más los necesitabas. Y ese tipo de dolor no hace ruido, pero rompe por dentro de maneras estrepitosas. Porque cuando te falla alguien de afuera, te cuidas. Pero cuando te falla alguien de adentro, te cuestionas todo en medio del dolor. Tu valor, tu amor, tu forma de ser. Y en medio de ese dolor, muchos se pierden. Pero José no. José llega a Egipto y pierde todo. Pasa su identidad, su lugar. Pasa de ser hijo a ser esclavo. Y aquí hay una decisión que lo cambia todo. José decide no convertirse en lo que le pasó. No se volvió frío, no se volvió vengativo, no se volvió alguien roto por dentro. Decidió seguir siendo correcto. Y eso es más difícil de lo que parece. Porque es fácil ser bueno cuando todo va bien. Pero ser íntegro cuando te han herido, eso es carácter. Y Dios empieza a respaldarlo. No porque el lugar fuera bueno, sino porque su corazón seguía siendo limpio.
Y justo cuando parece que todo empieza a acomodarse, otra vez cae. Es acusado injustamente por la esposa de su jefe inmediato y termina en la cárcel sin explicación alguna, sin defensa, sin salida. Y aquí es donde muchos dicen, hasta aquí llegué. Porque hay un punto donde el alma se cansa, donde uno dice, ya no puedo más. La cárcel no es solo un lugar, es un estado. Es cuando sientes que la vida se pausó, que nadie te ve, que nadie te recuerda, que nadie sabe todo lo que has aguantado. Y lo más duro, Dios guardando silencio. Y aquí es donde muchos pierden la fe. Pero escúchame esto con mucha atención y muy despacio. Dios no está en silencio porque parece que se fue. Dios está en silencio porque te está formando. Él está trabajando en lo invisible, en tu carácter, en tu paciencia, en tu fe. Porque lo que viene requiere una versión de ti que aún no existe. Esto no es solo José. Nelson Mandela esperó 27 años en prisión, 27 años sin saber cuándo saldría, pero salió sin odio. Nick Vujicic nació sin extremidades y aún así decidió vivir con propósito. Steve Jobs fue rechazado, expulsado, humillado y regresó más fuerte. Porque el proceso no es personal, escúchame bien. El proceso es necesario. Un día todo cambia. Sin aviso, José es llamado de la cárcel al palacio donde estaba Faraón. Así es Dios. No siempre explica, pero siempre cumple. Y en cuestión de horas, pasó de ser preso a gobernador de todo Egipto. Pero lo más impresionante no es dónde llegó, es en quién se convirtió. Con el paso del tiempo, ya José, en un lugar de autoridad, se da cuenta que sus hermanos vuelven, los mismos que lo vendieron, los mismos que lo humillaron, los mismos que se burlaron de él mientras él lloraba, impotente de su futuro y de su destino. Y ahora están frente a él. Y José tiene el poder de destruirlos. Pero ¿sabes algo? No lo hace. Porque el proceso ya había sanado su corazón. Y dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez sientes que vas lento, que estás atrasado, pero no, estás siendo formado. Porque no se trata de llegar rápido, se trata de llegar listo. El proceso que hoy duele, mañana tendrá sentido. Y un día cuando mires atrás, no vas a llorar más, vas a agradecer. Porque Dios nunca te soltó, ni siquiera cuando tú sentías que todo estaba perdido. Recuerda que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para tu vida. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está formando. Él sabe lo que está trabajando en tu vida, en tu carácter, en tu porvenir. Y aunque las situaciones de tu presente duelan de forma intempestuosa, Dios te dice que todo lo tiene bajo control y que no se ha olvidado de ti. Que aunque no lo veas, Él está obrando. Que aunque no lo sientas, Él sigue trabajando en tu vida, en tu carácter,
en tu presente, en la sanidad de tu pasado y en el porvenir de tu destino, con propósito,